100 cartas sobre la oración interior. Por Henry Caffarel. Carta número 66. Ateísmo y oración. Unirse a la iglesia para rezar no significa que uno se separe de la multitud de hombres que ignoran al Señor o lo niegan. No es posible entrever el esplendor, la soberanía, la paternidad de Dios sin sentir el deseo irresistible de darlo a conocer a otros. Querido Padre, no tema, su carta no me ha escandalizado. Yo también he hecho frecuentes constataciones idénticas a las suyas. Es más, podría decirle que incluso en los retiros sacerdotales, y he seguido bastantes, no he escuchado muchas veces hablar de Dios, de su vida íntima, de sus perfecciones, de modo extenso y profundo. ¿Por qué se habla tan poco de Él? Esa es la cuestión de fondo. La respuesta, en mi opinión, no es otra que porque no se le conoce. No se le conoce en el sentido que las Escrituras dan a esta palabra, conocer. Para el hombre de la Biblia, conocer es tener la experiencia concreta de un ser, entrar en relación personal con él. Gusten y vean la excelencia de nuestro Dios, cantaba el salmista, que conocía a Dios. San Juan, más tarde, escribía, y esta es la vida eterna, reconocerte a ti como único Dios verdadero. Sabemos que un conocimiento como ese se expresa con la palabra, comunión. Solo habla bien de Dios el que conoce a Dios, el que lo conoce con ese conocimiento experimental, ya sea el cura a sus feligreses, el padre o la madre a sus hijos, el profesor de teología a. La palabra del que conoce llega al yo íntimo, de su interlocutor, al corazón, en sentido bíblico, al centro del alma, como dicen los místicos. Esa palabra consigue que el sentido de Dios se despierte, se estimule, se desarrolle en aquel al que se dirige. Otra segunda cuestión nos interpela, ¿por qué hay tan pocos conocedores de Dios que sepan hablar de Él, que estén impacientes por darlo a conocer? No dudo en responder que es porque se descuida la oración, singularmente esta forma de oración que desde hace siglos los grandes doctores y autores espirituales llaman de contemplación. Se critica esta palabra. Admito que puede conducir a equívoco. Efectivamente, a Dios no se le contempla como se contempla un cuadro. No hay distancia entre el que contempla y el Dios contemplado. A Dios, uno lo encuentra en sí mismo, experimenta en lo más íntimo del alma su presencia, su amor, su luz. Pero lo que importa no es la palabra que se utiliza. Lo que importa es la realidad, y esta es descorazonadora. La oración es desatendida, la contemplación es desacreditada. A aquel que opta por una vida de oración, o incluso al que consagra un tiempo a la oración, se le acusa de desertar de la causa de los hombres, de desconocer las grandes y urgentes tareas apostólicas. La prueba es que hemos visto en estos últimos años incluso trapenses que tenían mala conciencia y se preguntaban si no deberían ir a trabajar a las fábricas. Qué lejos estamos de la convicción de los grandes doctores cristianos, los Agustín, Gregorio, Tomás de Aquino, que afirmaban con intrepidez la primacía de la contemplación, no solo como estado de vida comunitario, sino también la contemplación individual, que es conocimiento penetrante y sabroso de Dios. ¿Cuántas veces han comentado ellos la frase de Cristo a María? María ha elegido la mejor parte, y no le será quitada. San Agustín lo hizo con una fórmula célebre, Marta turbabatur, María pulabatur, frase que podría traducirse, Marta se atareaba, María saboreaba. Atreverse a sostener que los contemplativos son personas sin eficacia es ignorar totalmente la historia de la Iglesia. Los detractores de la vida contemplativa cambiarían pronto de opinión si leyeran las vidas de San Bernardo, de Catalina de Siena, de Santa Teresa de Jesús, de María de la Encarnación y de tantos otros. Los más vigorosos y audaces apóstoles de la Iglesia renovaron siempre sus energías misioneras gracias a la contemplación. Y solo Dios sabe lo que su reino debe a tantos contemplativos oscuros y desconocidos que no viven en claustros. Yo conozco, viviendo en pleno mundo, a hombres y mujeres que son contemplativos más verdaderos que muchos monjes. Tengo, por otra parte, la firme convicción de que cuando la vida contemplativa decrece en la Iglesia, el error, bajo formas diversas, se desarrolla.
Hoy en día nos encontramos con el aumento del ateísmo militante, del cual uno de los padres del concilio decía que es el error más grave, la enfermedad mortal de nuestro tiempo. Ese maremoto que amenaza con sumergir la tierra no podrá ser contenido si la Iglesia no lleva a cabo un gran esfuerzo para que vuelva a florecer en su seno la vida contemplativa, para que en todos los medios surjan verdaderos contemplativos. Si esto es así, ya no nos quejaremos de la falta de apóstoles. Si esto es así, se multiplicarán los profetas del Dios vivo.